Distintas voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista. El arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es: un podcast conducido por Max García. Hola, buenas, mi nombre es Max. Estamos hablando con la abogada jueza Pili Rodríguez desde Paraguay. Pili, muchas gracias por aceptar la invitación. El tema de hoy, la pregunta que estamos charlando justamente ahora con Pili es sobre la justicia. Veníamos hablando de la libertad en el episodio anterior y ahora vamos como por esos lados. Voy a arrancar con una definición acá de justicia que nos dice la internet, donde hoy toda la gente busca la información. Una definición de la Real Academia Española, que dice: la justicia. ¿Qué es la justicia, no? Principio moral que lleva a determinar a todos a vivir honestamente. ¿Estás un poco de acuerdo con esto? ¿Te parece que no? ¿Que es recontra subjetivo? ¿Qué opinas, Pili, de esta Eh, definición? Creo que esa definición nunca la había leído así directamente de- de esa fuente, pero tiene mucho que ver con la definición de justicia que escribió Ulpiano en la Ujú. época de oro de la justicia de Roma, que decía decía en latín luego, ¿verdad? Que decía es vivir honestamente, o sea, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y sobre todo no dañar a otro. Estos tres pilares, decía Ulpiano, que era la justicia, ¿verdad? Lo decía en latín, ¿verdad? Entonces, alterum non ladere, pero eso principalmente al otro, tenía que ver con la otra persona. Ah, mira qué bueno. Pero sí, alterum non ladere, así comenzaba la frase, después ya, pero era la frase que usaba Ulpiano para definir bajo esos tres pilares, por decirlo así, o bajo esos tres contextos la justicia, ¿verdad? Y realmente también ha evolucionado bastante conforme a que, bueno, en la Facultad de Derecho me enseñan que la justicia era de Roma, es la diosa Estrella, tenía los ojos vendados, tenía una espada, tenía una balanza, no veía a nadie, Mm. era así rígida y que la divinidad le venía, no debía ver a nadie para decir la justicia de la forma más objetiva posible, ¿verdad? Sin dejarse influenciar. A lo Sí, mejor sí. todavía ese sentido podría aplicarse un poco a lo que es la independencia judicial, Ajá. pero yo creo que ha evolucionado a sacarse esa venda y sobre todo ver más allá, ¿verdad? Y sobre todo el concepto mismo de lo que es la justicia, que es de la justicia dura y pura, como se dice, como está en el expediente, como se expresó, y nada más que eso. Yo creo que la justicia ha evolucionado, pero sigue un camino, sobre todo a lo que es esa justicia social. Nosotros lo tenemos la definición de justicia social en la Constitución del Paraguay, ¿no? Ujú. Y que va de la mano más allá con otro principio, ¿verdad? Que es fundamental, que es la equidad. Porque no puede la equidad, no justicia, era dar a cada uno lo suyo o repartir en forma igualitaria. O sea, a lo Ajá. mejor cada persona o cada situación que requiere justicia no se encuentra en la misma situación que otra persona. Entonces, lo que la equidad puede permitir es, digamos, buscar nivelar o poner a esa persona en la misma situación que la otra ante la justicia, ¿verdad? Y ahí entra y es toda una, por decirlo así, una corriente que seguimos bastante acá en Paraguay, algunos jueces también, que son de que no se es menos juez o jueza si uno busca acercar la justicia a las personas que son más vulnerables y Obvio. romper esa desigualdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, primero, que esa justicia no sea tan dura de tal cual y o sea, sin ver, sino sacarse un poco las vendas, ver si hay desigualdades y tratar de poner a todas esas personas de alguna forma en un pie de igualdad para realmente allí poder tomar una decisión que impacte realmente en sus vidas y propicie lo que particularmente creo que es Ujú. el fin de la justicia, es la paz.
Porque una justicia que no te da paz, que cree que no tuvo un impacto en tu vida en relación al derecho que estabas reclamando, entonces no, si no te llena, si no te satisface, si no era, no se queda en lo formal, entonces al final creo que no cumple esa misión. Entonces, cumplir la misión, Ujú. impactar en la vida de las personas y también tratar de nivelar desigualdades, creo que es, digamos, un nuevo desarrollo del concepto justicia antiguo que teníamos. Eso, bien, tocaste varias aristas que me interesan además hablar. El de la equidad es uno de los más importantes porque en la mayoría de los casos se nota que la justicia no aplica para todos de la misma manera. Y a mí me surgió la idea de hacer esta pregunta por varias cosas en cuestión, pero una de esas fue el tema de Dani Alves. No sé si has conocido la Sí, sí, noticia sí, sí. de que él Ujú. había sido condenado por haber abusado de una mujer en un boliche en España, al cual se le había dictado una condena, y que él, por ser obviamente un hombre cis, futbolista, con mucha influencia y con mucha plata, pudo como evadir esa condena pagando millonadas de euros. Y salió libremente como si nunca hubiese hecho nada. Y, y a veces, cuando es un caso de una minoría, una disidencia, de una clase baja, la justicia a veces se aplica de una manera muy fuerte, digamos, como que pisa fuertísimo y esa condena es inamovible. Eso me refiero. Nada, de ahí surgió todo un poco esta idea. También cómo lo relacionan los medios, ¿no? Hubo un Así mismo. caso muy conocido en Argentina de unas madres que habían abusado y asesinado a su hijo, ¿no? A su pobre niño. Sí, Y los medios lo tomaron de una manera súper sensacionalista y amarillista, como suelen hacer la mayoría de los medios en alguna de esas cosas. Y son noticias que suceden también dentro del género masculino, porque ¿cuántas veces por semana escuchamos que un hombre mata a una mujer y a su esposa y a su familia, o su compañera y sus hijos y demás? Una vez por semana, mínimo, capaz que más. así es. Y los medios no lo enfocan de la Acá en misma Paraguay manera. también. Y la justicia tampoco lo enfoca de la misma manera. Entonces, estuvo bueno eso que vos decías de que hay como una nueva corriente de querer aplicar la justicia, que es que sea como más equitativa y sin los ojos vendados, como se tiene la imagen de la justicia hasta el día de hoy, capaz. ¿Qué opinas sobre esta clase de sucesos judiciales? Más allá de que estás en Paraguay, de que la justicia en Argentina no es la misma, la justicia en España tampoco, pero hay como caminos que se cruzan un poco, pienso. Sí, no, totalmente. Y a veces nosotros también nos sorprendemos mucho acá en Paraguay, pero después también cuando nos comparamos o vemos las noticias internacionales, vemos también que pasa lo mismo ahora. Nosotros a veces tenemos una sensación, de hecho, del tema de los márgenes de credibilidad en el sistema judicial. Entonces, después vemos también lo que pasa en el mundo y decimos, bueno, desigualdades Mm. existen en todos lados, independientemente del grado de desarrollo, porque a veces nosotros decimos, bueno, somos un país todavía, digamos, en vía de desarrollo y bueno, creemos que en otros países también a lo mejor estarán un poco más de avanzada, Ujú. pero no, igual vemos situaciones que, bueno, vemos que no estamos ajenos muchas veces, o sea, el sistema no está ajeno a factores externos. Y sí, realmente siempre sigue siendo un desafío, ¿verdad? Y más, sobre todo, en el rol de las mujeres, ¿verdad? O sea, es que tiene todavía inclusive una cuestión cultural Ujú. que a veces, bueno, si es hombre no pasa nada o se normaliza, vamos a Sí, decirlo así. eso, sí, sí. Y en el caso de si es una mujer, no, ella tenía toda la responsabilidad y es lo que venimos diciendo. No, nosotras por lo menos a veces sentimos que no tenemos margen de error, que hacemos de todo y a veces ese todo no es suficiente. Sí, sí. Y por la mínima cuestión somos, digamos, expuestas de la peor manera. Y cuando pasa, en otros casos, eso es más siempre, o sea, acá no es justamente
entrar en una lucha, o sea, simplemente basando en comparaciones, por decirlo así, hasta científicas. Ujú. ¿Qué pasaría si esto sucede con un hombre o qué pasaría si la misma situación sucede con una mujer? Exacto. Y por qué, digamos, los impactos, los resultados o las acciones no son de la misma manera. O sea, es solamente hacer un test de poner la situación en los diferentes géneros y ver el impacto, ¿verdad? No estamos ajenos a eso y bueno, sigue siendo un desafío, pero yo creo que a veces siempre digo, si no lo hago yo, otras amigas, otras personas que pensamos de igual forma, ¿quién lo haría, verdad? Entonces es como que tocó en la historia y bueno, estamos buscando desde este punto, a veces dice la justicia, no, que haces en este espacio, pero a veces creo que ciertos espacios, por más desafiantes que sean, hay que igual ocuparlos y de Obvio. ese lado, y aunque cueste, tratar de dejar hacer algún impacto o tratar de cambiar algo de la forma que se pueda con los elementos que se tengan en ese momento. ¿Y cómo se hace para pelear en contra de eso desde adentro? Me imagino que a vos, siendo jueza mujer, no te debe ser nada fácil tampoco. En un ámbito Y la donde la verdad que mayoría son hombres, me refiero. claro, o sea, empecemos justamente también por el tema de los roles, ¿verdad? A veces, yo soy madre, ¿verdad? Soy Ujú. madre, pero eh, soy madre autónoma, como se dice, llevo adelante Ajá. sola, tengo una hija de 15 años, entonces y llevo la crianza sola, entonces tengo que cumplir ese rol que es doble otra vez Ujú. y después otra vez afrontar todas las cosas. Siempre nosotros, y sobre todo, nosotros admiramos mucho todavía el sistema justicia uruguayo, que tiene un sistema de carrera judicial, donde justamente ahora, creo que sigue siendo la presidenta una mujer, la doctora Doris, no recuerdo el apellido, ella Ujú. siempre viene acá a Paraguay, la conocemos, pudimos compartir con ella, y ella cuenta que ella llega a la corte, digamos, no por casualidad, sino porque llega a ser la jueza más antigua que ya estaba y ya no quedaba de otra que ella sea. Ujú. Pero nosotros sentimos esa disparidad todavía. Ahora nuestra corte, que tiene 9 integrantes, una sola mujer. Llegamos a tener 3, ahora solamente una. Argentina también está en esa situación, cuando de los 5 jueces, ahora los 2 propuestos son también varones. Sí, Entonces es un poco, nos desafía o nos interpela, ¿verdad? Porque si estamos en esto, particularmente yo aspiro es me gusta lo que hago. Entonces, de seguir en esta carrera, nos inspiramos en las mujeres que llegan a los altos cargos, como para tratar de también poner esa impronta, esa mirada femenina, esa mirada de justicia desde el lado, y sobre todo por una cuestión de que en el mundo estamos 50-50, ¿verdad? Y cuesta más en el sentido que tenemos que hacer otras tareas que para muchas veces para los varones normalizaron no hacerlas, o que lo tiene que hacer la mujer de la casa, sí, o que simplemente no postergan otras cuestiones. Yo a veces sí tengo que decidir entre viajar al exterior para capacitarme y, y dejarle ese tiempo a mi hija, entonces dejo esa situación, eh, pierdo esa oportunidad porque priorizo el cuidado de mi hija. sí, Entonces sí. siempre estamos en esa situación, entonces es como que cuesta más, es un esfuerzo doble o triple. Mm. Y cuando se quiere impartir digamos, se quiere decidir con esa venda de imparcialidad, de objetividad, dicen, ah, no, todos, ahí conviene decir que todos somos iguales, pero no se ve el esfuerzo que hacen diferentes personas que a pesar de tener que hacerlo, también se esforzó, también hizo un doctorado, también hizo, hacemos todo y con todos esos obstáculos de igual forma, muchas están capacitadas también para llegar a eso, Sí, pero sí. cuando es el momento de elegir, ah, no, es esta persona. Y no se mira de forma integral y no se miran justamente esas, digamos, esos contextos que cada persona tiene para llegar al lugar donde. O sea que dentro de la justicia hay procesos injustos. Totalmente. Digamos que sí. Y hay luchas también, ¿verdad? Nosotros justamente iniciamos todo también, nosotros en Paraguay, la Constitución Nacional
desde el año 92 habla de que tenemos que tener una carrera judicial que no se ha regulado por ley en todo este tiempo, a más de 30 años de la Sí, sí. Constitución. Entonces, tenemos un proceso de selección en base a méritos, etcétera, pero creemos que, bueno, también cuando tenemos un artículo en la Constitución que habla de que el Estado va a remover los obstáculos para llegar a la igualdad entre el hombre y la mujer como principio, pero todo lo que implique llegar y sobre todo a los altos órganos, porque a veces como que nosotros le decimos un techo de cristal, tenemos Sí, un sí. techo, no se ve, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ujú. Entonces, somos muchas mujeres en la Judicatura de Paz, que es la primera base, somos muchas mujeres, por decirlo así, también en primera instancia, donde estamos también, que es el segundo escalón, y eso se va disminuyendo a medida que va a segundo grado en justicia de cámara, ya van siendo menos mujeres, y bueno, eso se refleja en la Corte. Y Sí, donde sí. se toman realmente las políticas de decisión y de impacto, ¿verdad? A nivel país y social es en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, somos jueza y somos también el sistema que propugnamos, es decir, queremos más mujeres en la Corte, pero no por uno porque simplemente no creemos que es una cuestión de política de igualdad y que muchas niñas que a veces no acceden a la educación simplemente porque existe todavía esta cultura de que el varón nomás es el que debe impulsarse a estudiar Sí, y sí. la mujer debe quedarse a hacer las tareas domésticas, no va a verse reflejada en decir yo también puedo llegar a Obvio. eso. Y por qué solamente al mirar veo solamente hombres tomando las decisiones en un lugar. Entonces, eso yo por lo menos creo que es también un impacto que influye y en la educación tuve muchas personas que han influenciado en mi vida diciéndome que puedo justamente llegar a esos lugares, ¿verdad? Entonces, básicamente es quienes te inspiran y si tenés personas en quien inspirarte, decir, vos también podés llegar. Y esa falla, que, por decirle algo, ¿no? Por ponerle un nombre, ¿decís que se debe a una falla del sistema judicial en sí, del sistema político, cultural y social? ¿Qué pensás que? Y es Un poco de cultural y todas. social. Un poco de todo, ¿verdad? Principal, culturalmente, Paraguay, yo sé que Uruguay está un poco más avanzado en lo que es la cultura digamos, del predominio del hombre sobre la mujer, en los roles, en el Sí, sí. desarrollo, todo eso, ¿verdad? Nosotros todavía nos cuesta, igual también tenemos alta cifra de feminicidio, de violencia contra las mujeres también. Entonces, es un poco de eso y también por una cuestión de que se crean, por decirlo así, grupos de poder Sí. y a veces como que se ve como una amenaza de que vienen ellas y nosotros perdemos el poder, ¿verdad? Más o menos así. Más o menos así. Entonces, creo que nadie quiere perder el poder. Ancestralmente a quien le correspondió el poder y bueno, por eso creo que cuesta, ¿verdad? Nadie mira, y cuando nos toque desenvolvernos o cuando nos tienen que juzgar con la misma vara, entonces es como que ahí está la estrella con vendas diciendo, o sea, se usa digamos, esa justicia antigua, pura y dura sin ver, entonces ahí eh, corresponde sin ver todo lo que hay atrás y sobre todo si hay alguna mínima falla, siempre las mujeres nos ponen desde el lado, nos van a buscar desde el lado personal, desde la vida personal, de la vida íntima, de la vida moral, sin ninguna, digamos, sin ningún reparo. Y cuando esas situaciones de carácter moral van en relación a los varones, es a veces como, es normal, ¿verdad? Es Entonces, verdad. Sí, esa sí. situación de desigualdad nomás es la que propugnamos, ¿verdad? Y que nos cuesta y que es la equidad, ¿verdad? La equidad es, digamos, a cuántos milenios de desventaja estamos en relación al ejercicio de igualdad en todos los espacios y darnos cuotas de igualdad y paridad no es una lucha, sino particularmente considero de que debería ser una cuestión de equidad para intentar nivelar esos años y esas generaciones de desigualdad, ¿verdad? Ok. Sí, sí, sí. Comparto.
Me quedé pensando en que si es, si se pelea tanto la equidad desde adentro, qué más difícil debe ser pelearla para que se aplique a nivel judicial, como mencionábamos un poco al principio, ¿no? Claro, o sea, son realidades que decir, bueno, si a veces a nosotras, que la gente no ve nada, nos cuesta, entonces, que más a las personas de afuera que reclaman esa mirada también de justicia cuando va a hacer una denuncia de violencia o Ujú, se encuentra con personas que a lo mejor no tienen esa visión, por más que intensificamos en capacitación, en perspectiva de género. La semana pasada nomás se promulgó una ley en Paraguay justamente de emergencia contra la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres. ujú. Habla de insistir en la capacitación obligatoria de los funcionarios y funcionarias públicas. Ya lo tenían en Argentina, eh, que es justamente para promoverse a los cargos, deberían de tener cierta capacidad, deberían tener capacitación con perspectiva de género. Sí, Porque sí, ¿cómo combatimos eso? Es, en primer lugar, es la comisaría donde vas a pedir auxilio y que allí simplemente te digan, no, eso es normal en el matrimonio, se le va a pasar, y cuando ya te está, entonces, y yo particularmente también es donde te toque cómo buscas rescatar a esa persona sí, sí, y sin ponerle obstáculos también, ¿verdad? sí, Y sí, es una pandemia, es la pandemia, siempre decimos que es la pandemia que nunca se va, el COVID ya se fue, pero la violencia hacia las mujeres principalmente aún sigue. sí, sí. Entonces, digamos, yo creo que es una tarea de cada uno. A veces creemos que no, que capacitación no, cada uno según su formación, su humanidad y realmente lo que busca y cómo impacta, busca impactar en la vida de las personas, es donde tiene que poner ese algo más que a veces no está escrito o no está dicho, pero hace la esencia de las personas que particularmente creo que sigo estando adentro y peleándola de adentro, porque quizás de adentro pueda dar algo más, ¿verdad? Sí, un poco más de soporte, digamos, Ujú. de asistencia, otra mirada también y demás. Estuve preguntando qué es la justicia para la gente. ¿Compartimos un poco de esas respuestas, te parece? Sí, claro. Una de las respuestas fue que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando ahora. Pregunté qué es la justicia para vos y una de las respuestas fue algo que tendría que estar en constante cambio para poder adaptarse a la realidad o no. ¿Estuvo mal? Otra respuesta fue, esperamos acá. eh, bueno, muchos políticos hacen lo que se les canta, obviamente porque, bueno, son un poco quienes manejan la batuta. Me han puesto también, es una utopía, puede ser un poco también. Y acá que me parece súper interesante, que da pie para la otra pregunta, es que cada quien reciba lo que necesita con respecto a la justicia, ¿no? Y eso viene a la pregunta de que las penas no son siempre justas, hablando de cometer un delito, ¿no? Por ejemplo, Ujú. acá en Uruguay se encontró un container lleno de cocaína en el puerto. El responsable no se lo encontró nunca, jamás. Pero más allá de que acá el consumo y el cultivo de marihuana es legal, va, está regulado, no es del todo legal, pero sí está regulado por el Estado. Pero si te encuentran con, no sé, un cigarrillo de marihuana, te pueden meter preso de todas maneras. Entonces ahí el crimen no está aplicando de una manera justa, porque una persona que trafica un container de cocaína sigue estando en su casa tranquilamente y ni siquiera sabemos quién es. Y una persona que lo agarran con un cigarrillo de marihuana puede estar, no sé, 14 años preso. ¿En qué se basa, me refiero, la justicia para hacer eso? Y son las leyes. Acá también tenemos un desafío, ahí se está buscando también modificar. Tenemos una ley también muy estricta, principalmente no está regulado el consumo de marihuana, sí, básicamente el tema de, digamos, de utilización medicinal, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y
sobre todo aquí, donde más impacta cuando nos visitamos, es que la mayoría de las grandes, por decirlo así, del crimen organizado en sí, ¿verdad? Principalmente, bueno, sí, algunas cuestiones sí han avanzado en el sentido de que se han existido condenas, ¿verdad? Y se Sí, ve sí. también una desigualdad en el sentido de que también se aplica la misma pena a, como vos decís, a 10 toneladas que a unos gramos que muchas veces las mujeres principalmente para sobrevivir Sí, sí. se dedican al, como se dice, al narcomenudeo Ujú. pequeño y eso vemos también el impacto porque son privadas de libertad, sus hijos quedan, digamos, desamparados, digamos, también sin ese entorno familiar y ahí Sí, sí. vuelve otra vez, eso impacta socialmente otra vez, en el sentido que quien los cuida, cómo se desarrollan, vuelven a entrar también en una situación de vulnerabilidad y entonces se debería tener, como nosotros decimos, esos lentes, nosotros decimos lentes lila o una lupa para poder mirar con esa perspectiva Sí, sí. realmente si es que lo que se busca es la igualdad y cuál es el fin realmente de esa política criminal en relación al combate, que más que allá del tema del tráfico, que es el crimen organizado ahora. Obvio, sí, sí. También la misma pregunta aplica a algo que estábamos hablando un poquito antes de empezar a grabar, y ya vamos ahí cerrando, porque se nos acaba el tiempo, pero me parece que es súper fundamental hacer esto con respecto a si los criminales reciben una condena justa o no, ya entrando en el tema de los represores, la dictadura militar. Que eso es algo que me Ujú, parece que nunca se va a recibir van a recibir una condena justa. Primero que porque ya son reviejos y por lo general los mandan a su casa, con que se pudran en la cárcel tampoco alcanza, y si vos querés que los maten, te estás poniendo al mismo nivel de esa gente, entonces, ¿cómo aplicaría la ujú. justicia en estos casos, no? También. Además de que hay gente que reivindica las dictaduras, que reivindica que haya desaparecidos, que niega los números y toda la cosa, ¿no? También, ¿qué hacemos con esa gente? Y eso es producto, yo particularmente la educación es tan fundamental porque en las escuelas no nos enseñan la historia Ujú. con una perspectiva, o por lo menos no nos hacen pensar, no digo luego que influyan decir, piensen de esta manera, sino esto pasó, investiguen, miren desde esta mirada, desde la otra, saquen sus propias conclusiones y muchas veces se repiten patrones. ¿Verdad? Nosotros en Paraguay, la situación muchas veces también de desigualdad es de que lastimosamente ¿verdad? La dictadura hizo que solamente ciertas familias o cierto grupo lleguen a un nivel, digamos, de vida, de nivel socioeconómico, de impacto, de poder, y bueno, sus familias siguen repitiendo o reivindicando eso porque, bueno, en su vida fue positiva, Ujú. pero a costa de qué, ¿verdad? A Uf, costa del sufrimiento de varias otras familias, ¿verdad? Entonces, por lo menos, yo sé que eso no dará justicia, pero por lo menos reivindico el nunca más. ¿Y sí, cómo sí. hacemos ese nunca más que no se vuelva a repetir? Hablándolo, no es lo que importa, es la memoria viva, donde toque, ¿verdad? Hablar de eso, contar, mostrar, donde nos toque a nuestros hijos en las charlas, en las escuelas, que los niños comprendan, lean, analicen, investiguen, curioseen y saquen sus propias conclusiones en relación. Y por lo menos ese no repetir la historia o estar atentos a lo que pueda ocurrir y en qué nos toca a nosotros no ver de que el daño a otro, o sea, no puedo construir mi vida, ni un poder, ni un país a costa del sufrimiento de un grupo mayoritario de personas y obviamente violando los derechos humanos y fundamentales de Ujú. todas las personas. Ahí va. Entonces, en síntesis, la justicia sería un poco memoria, y también está un poco en el otro, la justicia, como mencionabas un poco al principio, que suele ser no Uh -huh. solamente uno, sino la otredad. Va medio por ahí entonces, cómo debería ser un poco la cosa.
y con una fuerza de acción viva, ¿verdad? Con una fuerza de acción viva, porque hay situaciones que a veces, bueno, nos mantienen un poco inertes. También la prudencia es uno de los Ujú. valores que nos siempre dicen de la justicia, pero en la medida que se pueda, donde nos toque, intentar hacer un poco de esa historia o cambiar aquella historia o dejar un mensaje con la decisión que tomamos, que sea un poco también didáctico y de impacto. Porque de verdad, si bien la justicia tiene su estructura, no podemos estar ajenos a todo esto, en las redes sociales, el impacto, las noticias. Uno dice, los jueces no deben tener redes sociales, no deben hablar, no deben emitir. A veces lo que puedan decir ya se puede entender como una propia opinión Ujú. o una característica que pueda generar algún sesgo en las otras personas, pero yo creo que el mundo actual ya no podemos estar ajenos. Y a Sí, lo mejor digo, si estoy en un espacio, transmitirlo inclusive de alguna forma académica, y que también hay personas que desde la justicia intentamos, ¿verdad? Y que no todo la justicia es abroquelada, porque estamos de todo, pero por lo menos hay personas que por lo menos creo que queremos construir con la gente y bueno, y si a veces también podemos cometer errores, poder ujú. reflexionar, repensar y poder avanzar, ¿verdad? En base también a esas necesidades de las personas y sobre todo a aquellas que más lejos están del sistema de justicia, hacerle una justicia más flexible. Y por Sí. eso siempre estamos en un trámite de, inclusive, de lenguaje sencillo, amigable, Sí. ¿verdad? Salir de, como a veces cuando yo digo, esa justicia que a veces tenemos, esta forma de redacción de Mm. sentencias son del año 1800. Sí, Entonces, literal. ¿por qué tenemos que seguir en el, que genera una distancia hasta monárquica, parece, ¿verdad? Entonces, hay un movimiento, por ejemplo, tenemos movimiento, la justicia va a los barrios, jornadas en los barrios donde los jueces vamos y a veces personas que no tienen simplemente para el transporte público, para llegar Sí, a un sí. sistema de justicia, hacer denuncias, entonces quizá verle a su juez como, y reivindica también que la justicia, acá en Paraguay, el Poder Judicial es un poder del Estado, ¿verdad? Y no existe un poder sobre el otro, ¿verdad? A veces se cree que solamente es el Ujú. Poder Ejecutivo, o no solamente el Poder Legislativo, o que influye, y el Poder Judicial también es un poder. Y debería ser políticas de Estado también, y en eso creo yo también no está mal tener cierto contacto con las personas y a partir de ahí nutrirse de información y bueno, buscar eh, zanjar muchas veces brechas que para una verdadera justicia. Ahí está. Muchísimas gracias, Pili, por la charla, esta No, conversación y los temas maravillosos que hemos tocado. Eh, no tengo más nada que decir más que agradecerte, de verdad. no, gracias más y bueno, seguimos en contacto y bueno, siempre que podamos aportar, y bueno, espero volver pronto a Uruguay para tomar unos mates. Esperemos. Sos bienvenida, sos bienvenida. Muchas gracias. Hola, soy Max, host y productor de este podcast. Estás disfrutando de un episodio de La Pregunta es. Si te gusta el podcast, no te olvides de seguirnos en las redes sociales como @La Pregunta Podcast, de comentar, compartir, seguir y demás, que ayuda un montón a que el podcast siga creciendo. Si te gusta este episodio o cualquier otro que hayas escuchado y querés colaborar para que podamos seguir haciendo más y mejores episodios, lo puedes estar haciendo a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. No te vayas, que todavía queda la otra parte del episodio. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Natalia Fernández. Natalia es abogada, es docente del grupo de Derecho y Género en la facultad de acá, de Uruguay, de UDELAR. Y también es la coordinadora de la red de Uruguaya en contra de la violencia doméstica. ¿Estuve bien o me faltó algo? Hago algunos ajustes. Bien, Yo sí. soy parte de la co-coordinación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Bien. porque somos varias compañeras trabajando en esto, y también formo parte del grupo de Derecho y Género y soy docente del consultorio de la Facultad de Derecho. Ahí está. Bueno, muchas gracias Natalia por aceptar la invitación de participar de esta pregunta del día de hoy.
más que interesante y más que necesaria, me parece que también hablar un poco del tema de la justicia. Creo que la sociedad uruguaya se ha visto impactada en las últimas horas por algunos eventos que hacen que esta convocatoria sea realmente muy agradecida por esta parte. A una de las cosas que me surgió para hacer esta pregunta, uno de los disparadores fue el caso de Dani Alves, pero lo vamos a hablar un cachito más adelante, a ver cómo aplica la justicia para algunos, para algunas personas y para otras también, no solamente hablando de género, sino también de contexto sociocultural y económico, también que no aplica de la misma manera. En el episodio anterior fui mechando un poquito como para este lado de la conversación que se habló sobre la libertad. Y el disparador también de las preguntas que estuve haciendo en redes sociales es si la libertad está un poco ligada al sistema de justicia y o político. ¿Vos qué opinás, Natalia, en relación a eso? A mí me parece que caben hacer algunas diferencias en cuanto a lo que es la libertad, la relación con la justicia y con el sistema político. Ujú, Justamente porque en nuestro país, como todos los países del sistema republicano, tenemos una separación de poderes que hace que por un lado podamos ubicar a la justicia, por el otro, a los políticos si los queremos colocar en el lugar de ese espacio donde se hacen, se aprueban, se discuten las leyes, y ujú, por otro lado el poder ejecutivo, que es aquel que mandata justamente a que estas leyes nos protejan o nos generen las garantías necesarias para que podamos gozar de nuestros derechos, que tienen que ser este, consagrados todos los días, 24 horas, pero para el caso de que no sea así, tú tenés el derecho, y todos deberíamos tener el derecho igual de presentarnos ante la justicia, a tener nuestro día ante el tribunal, a que, bueno, si fuimos lesionados nuestros derechos, desde esos lugares podamos gozarlos y podamos reclamarlos si fueron violentados. Creo que para ah, ser como un poco puritano quizás en cómo está la relación, esa es la relación que debería ser la correcta. ahí va. Lamentablemente, por la cuestión de la cultura de cada país, sin duda, las formas en las que cada sociedad quiere darse a pensar, aceptar algunos mandatos sociales, culturales, bueno, eso atraviesa todo, porque con estos mandatos sociales y culturales elegimos a nuestros legisladores, Mm, que, bueno, van a promulgar las leyes en determinado sentido que después la justicia las va a tener que aplicar, ¿no? Entonces, aunque tú lo que mencionás son como lugares estancos dentro de la sociedad, en realidad terminan atravesados por una cuestión que todos compartimos en general en la sociedad, que es nuestra cultura. ahí va, ahí va. Mencionabas algo igual con respecto a los derechos y la justicia, como separándolos, que también capaz que es una cosa que a la mayoría de la gente no sabe que no es lo mismo un derecho a No. cómo aplica la justicia sobre ese derecho. La realidad es que los derechos, particularmente en lo que yo trabajo, tiene que ver con los derechos humanos, esos derechos Ujú, que son inherentes a nuestra condición humana y que los tenemos desde el momento de nuestro nacimiento, y que no tenemos que estar publicando que tenemos esos derechos. Nosotros deberíamos de poder transitar por la vida desde nuestra infancia, desde que nacemos, con esos derechos, y todos deberíamos de saber cuáles son los límites para no violentarlos. Otra cuestión, como mencionás, es la justicia. Uno transita por la vida, y la mayoría, creo, de los ciudadanos transita por la vida sin tener que llegar a un evento que lo lleve ante la justicia. sí, Pero bueno, la realidad es que hay puntos de nuestra cotidianeidad, de nuestros proyectos de vida, que nos llevan en algún momento a estar ante la justicia. A veces por una cuestión tan común como puede ser un despido, y que tengas que ir a la justicia laboral a pedir que se te pague lo que corresponde. ujú, A veces puede ser porque, bueno, te divorciaste y es ante la justicia ante quien vas a tener que pedir ese divorcio. ujú, ujú, Bueno, puede ser también una cuestión de que, bueno, te divorciaste y ahora querés ver a tus hijos, vas a ir ante la justicia a decir, bueno, yo quiero verlos tales, tales y tales días, y si no pagas la pensión alimenticia, señor usted o señora usted va a tener que pagar estas obligaciones alimentarias para que sus hijos tengan derecho justamente a gozar de su derecho a la vida, porque sin alimentos no hay vida. Entonces, creo que
no necesariamente es lo mismo y puede transitarse una persona por pasar en su vida sin tocar la justicia. Bueno, en algún punto, sin duda, va a tener que ser. ¿Cuánto nos impacta ese transitar por el sistema de justicia? Tiene que ver con cuál se trata ese conflicto de derecho que tuvimos, ¿no? Dependerá bueno, del nivel de gravedad, del ámbito en el que ocurra, no es lo mismo como Ujú. estuvimos hablando, ámbito laboral, ámbito de familia, o incluso en el caso de que fuere un delito, de lo que estamos hablando, de ese evento que nos lleva ante la justicia. Y tiene que ver si voy ante la justicia penal como una víctima o si voy como denunciado o denunciada. Eso, sí. Que en esos casos igual la justicia no siempre aplica de la misma manera, más allá, dependiendo de la gravedad del asunto, no aplica para un hombre de clase social alta como para una mujer, indistinto de la clase, si es clase baja, peor todavía, o si es un pobre y demás, ¿no? A lo que venía con lo de Dani Alves mencionando al principio, que se lo conoce por eh, haber recibido la sentencia por haber violado a una mujer en el baño de un boliche. Y como es un hombre cis con un montón de influencias y con un montón de plata, como esa condena como que le resbaló. Pagó unos cuantos millones de euros y salió, así nomás. Si hubiese sido al revés, raro igual que hubiese sucedido al revés, pero si hubiese sido al revés, no hubiese actuado la justicia de la misma manera. ¿Qué te pensás que puede ser ese factor que hace que aplique de ciertas maneras y no de otra? Para mí, sin tener que cruzar el charco, Sí, hablando sí. del caso de Dani Alves, lo podemos pensar, por ejemplo, en un caso que hace muchos años ocupa nuestro país, que tiene que ver con un caso de explotación sexual, el caso Ajá. más grande que ha ocupado las páginas de prensa de nuestro país, donde también de un lado tenemos hombres cis, hombres además de mucho poder económico y político, Sí, sí. bueno, y últimamente tenemos otro también, donde tú ves allí esta cuestión de quizás que no es justo decir que una persona pobre tiene muchas más posibilidades de llegar a estar privado de libertad Ujú. y en las mismas condiciones que el resto de los privados de libertad, que estos otros hombres que estuvimos hablando con las características que tú dijiste, y en Sí, el sí. caso de Dani Alves, ese poder económico que él tiene le permite salvar una cuestión de interseccionalidad que Ujú. la verdad, en nuestras cárceles y en otras cárceles en el mundo se menciona que es la cuestión etnocéntrica, ¿no? Hay hombres que son blancos, que son propietarios, que son cis, aquellos que en menor medida les llega a alcanzar esta sentencia de condena por Ajá. parte de la justicia. Es un corte que tenemos que reconocer y que también se cumple en las mujeres. Ujú. Este, entonces, esto que mencionamos, bueno, de estos casos, uno que es el que trabaja en nuestro país que te mencioné, que Sí, sí. todos conocemos, aunque yo no lo mencione, y en el otro tú mencionabas de Dani Alves. Sin duda, la justicia como derecho que tenemos todos, debería de funcionar igual para todos, tengas o no tengas dinero, seas de ascendencia caucásica o afrodescendiente, o quizás como yo, que soy de pueblos originarios, debería de funcionar igual. La realidad es que hay algunas cuestiones que hacen al mejor acceso a la justicia que no nos permiten hacer un análisis real de que este acceso es igual para todos, porque evidencia aquello de lo que venimos hablando, ¿no? Una persona que puede pagar un abogado particular, que puede estar metido con un estudio completo, con procuradores todo el tiempo, estudiando cuáles son las doctrinas más recibidas que vienen a apoyar a mi defendido, y además tengo 3 o 4 procuradores que van a desgravar todo lo que es una audiencia penal, que ustedes saben que lleva muchas horas y muchos días para poner cada uno, bueno, a ver qué dijo fulanito y cómo lo dijo y qué dice la doctrina de cómo lo dijo. Y además el contar con el dinero suficiente para pagar un perito especializado, que Uf. si bien el perito como perito va objetivamente a analizar la conducta de esa persona, va a dar un informe que sin duda yo voy a buscar el informe que sea más conveniente a mi defensa. Pero si yo no tengo el dinero para pagar todo eso y tengo que ir con un defensor de oficio, que son
Yo admiro a los defensores de oficio porque realmente tienen, y en nuestro país, muchísimo trabajo. Sí, sí. Por la dinámica justamente de tener tantos casos, terminan especializándose, porque es Ujú. difícil que un abogado particular tenga tanto training, tanto caso. Uno aprende casi de la lectura a hacer su análisis de la que podría ser la mejor defensa, pero la realidad es que no tiene tiempo suficiente para ocuparse de todos esos casos y tampoco tiene, como hablamos, casi un ejército de procuradores para poder ayudarle en su tarea. Y tiene un tiempo acotado, porque cuando termina de analizar este caso, tiene otro caso. Y bueno, entonces eso hace, y no estoy hablando solo de los defensores penales, también pasan los defensores de familia, que tienen que ver con mujeres denunciantes, con hombres Sí, sí. denunciados, con niños que han sido vulnerados en sus derechos. El acceso, cuando es gratuito, si bien tiene estas particularidades que estuvimos mencionando, ¿no? La gran experiencia que tienen, el compromiso, bueno, Sí. tiene también sus debilidades. Y eso hace que la realidad no resulte una justicia que justamente sea igualitaria para todos, ¿no? Es, Pensando desde todos estos puntos de vista. sí, sí. No, no aplica de manera equitativa. Es algo que lo mencionaba igual con la otra persona que entrevistamos hablando en relación de este tema, que es como una lucha que se empezó a marcar ahora con pie más fuerte que hace unos años atrás, el que la justicia sea o se aplique de una manera más equitativa, digamos, penas y demás. ¿Cómo Y hacemos? también, Sí, perdón. si me permitís, como mencionaste que antes estuviste con una jueza paraguaya, Ujú. ¿cuál es el lugar de los magistrados y las magistradas también? Sí, sí. ¿No? Porque esos seres que son abogados igual que nosotros, pero que han hecho un curso para ser además magistrados Sí, y sí. tienen también una preparación, mediana preparación en varias materias, también son seres humanos que son Obvio. atravesados Ujú. por las pautas culturales de la sociedad en que están y uno tiende a tener una mayor inclinación hacia una visión de lo que puede ser la aplicación del derecho u otra visión. Las mismas leyes, en realidad, por la autonomía técnica que tienen los magistrados, van a tener una interpretación u otra interpretación que atraviesa a los magistrados, como nos atraviesa a todos nosotros, las pautas culturales y las historias de Ujú. vida con las que hemos crecido. Sí, sí. O sea, sí, que más allá de que uno es una persona, sí, eso puede alterar un poco la manera de aplicar la ley. Entonces caemos en que a veces la justicia puede ser injusta. Yo creo que en tanto la sociedad necesita parámetros de seguridad jurídica, hablar de una justicia injusta no sé si sería lo más adecuado. Ok. La realidad es que, bueno, justamente buscando esa seguridad jurídica es que uno dice, bueno, hay una sentencia, Ujú. está firme, esto de que no tiene posibilidad de recurrirse en apelaciones, en casación, como es en nuestro país, Sí, sí. y hay que respetarla. Sin embargo, la realidad es que no quiere decir, en línea con esto que vos mencionás, que necesariamente eso que da como resultado esa sentencia sea lo que haya ocurrido, porque muchas veces no lo podés probar. Hay Ujú. delitos que son de muy difícil prueba. El caso que habías mencionado de violencia sexual. Sí. La violencia sexual, por ejemplo, es un delito que es de difícil prueba, porque generalmente ocurre, el perpetrador, por lo general, va a buscar estar en la intimidad con su víctima, y por Ujú. lo general esa víctima también es una víctima que queda expuesta en determinadas condiciones. Estoy hablando, por ejemplo, de una situación de un niño en el ámbito familiar, o Ajá. el caso que tuvimos hace muy poquito, muy triste en Rivera, de una muchacha que iba a facultad, y bueno, lamentablemente, ese abusador estaba allí, quizás hasta conocía sus movimientos, ¿no? La lleva a un descampado, la viola y la mata. Esto no es casualidad, Ujú. son todas cuestiones que tienen que ver a la cultura y también a la naturalización de ciertas conductas, ¿no? Sí. Cuando en algún momento uno de los técnicos que están trabajando en ese caso dice, tuvo la mala suerte la señora de estar ahí, ¿no? No tuvo la mala suerte. Eso no es mala suerte, no sé, no sacar el 5 de oro, Eso, pero no sí, puede sí. ser mala suerte ir a tu facultad y que alguien te aborde, te abuse y te mate. Mm. Eso es una conducta y es una conducta que se fue generando con el tiempo. Entonces tenemos que empezar, a veces resulta como incómodo y uno siente hasta cierto rechazo, ¿no? Digo,
hay apodos que se le ponen a determinados movimientos feministas que defienden y Sí, explicitan sí, estas situaciones, muy incómodos, pero más incómodo es vivir con esta situación, de definitivamente. pensar que, bueno, algo habrá hecho, por algo le pasó, o sea, no es una realidad. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacemos para pelear contra también gente del ambiente de la política que son un poco quienes demarcan la aplicación de la justicia, como el caso de un político del Partido Nacional que quiere un poco como desvirtuar o modificar la ley integral de la violencia de la violencia de mujeres basada en género, de un partido en particular? ¿Cómo hacemos Sí, para sí, pelear con eso desde dos adentro? Sin partidos han mencionar a nadie, ¿no? presentado Dos partidos han presentado proyectos en el sentido que tú decís para modificar la ley de violencia basada en género, de protección a las mujeres que están en esta situación, Ujú, que justamente piensan, después de muchos años de estudios sobre la necesidad que necesita este colectivo para poder ser protegidas en su vida, sí, sí. como casos del que venimos de mencionar. Y en realidad creo que es como una contrarreversa cuando sienten determinados colectivos que están por perder sus privilegios, porque Sí, los sí. derechos de los hombres, y de determinados hombres, porque no todos los hombres, estoy pensando en los varones trans, estoy Ujú, pensando en mujeres también, mujeres trans, por ejemplo, que han decidido no seguir esas pautas culturales que dicen que es ser hombre, ¿no? ujú, sí, sí. Como ser hombre, qué tenés que ser y qué tenés que hacer para ser hombre delante de los demás. Todos los hombres no son violentos, todos Ujú, los hombres no matan, no abusan, no maltratan. Pero los que sí se creen con el privilegio, incluso cuando no ejerzan ese poder, quieren defenderlos. Y estos movimientos que están, del cual forman parte, lamentablemente, algunos legisladores, de modificar pequeños avances que ha tenido la defensa de los derechos de las mujeres en este caso y de los niños, porque van en el mismo paquete sí, de los artículos que quieren modificar, entiendo que es como una resistencia que no es solo de nuestro país, es una resistencia a nivel mundial, sí, sí. que incluso ha llegado a mencionar, y creo que lo dice uno de los legisladores que participan en estos proyectos en alguna nota de prensa, como que se te fue la rosca, una cosa así, ¿no? Pero en realidad no prueba, como uno dice, bueno, si algún legislador de nuestro país, también la sociedad puede presentar un proyecto de ley, quiere modificar una ley con todo lo que ese gasto lleva de discusiones en las Sí, sí. cámaras, o sea, debe de tener alguna razón. Usted está hablando, por ejemplo, habla de denuncias falsas. ¿Cuántas Sí. denuncias falsas hay? No puede tener ninguna porque el Ministerio del Interior no tiene una categoría de denuncias falsas. Ujú, Y en realidad, si van a analizarse algunas sentencias en materia penal, no va a encontrar unas condenas de esas denuncias falsas que él dice, y además en un volumen como el que tendría que tener mérito para hacer una modificación de una ley que llevó tantos años llevar a cabo y que no se está aplicando en su totalidad porque no hay presupuesto desde fines de 2017 cuando se aprobó. sí. Él dice exceso en sentido contrario, que permite a las mujeres realizar denuncias eh, sin tener pruebas. No sé en qué se basa, tampoco como para tener esa clase de pensamiento o comentario. Yo creo que justamente es un comentario que pretende perforar la realidad y abusar de la falta de información de una gran parte de nuestra sociedad que no ha Ujú, sido tocada por este tipo de violencias. Entonces, sí, sí, cree esos discursos que no tienen, como estamos hablando, un fundamento científico. Bueno, usted dice que hay mujeres que hacen denuncias falsas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas usted puede contar? No puede contar ninguna, pero la gente no sabe cómo es la dinámica esto de las denuncias y que en realidad esta ley es una ley que pretende otorgar medidas cautelares, un principio de precaución, un modelo de protección
a quienes son víctimas de estos atropellos, de estas distintas violencias basadas en género. Entonces, no es que usted hace la denuncia y le van a poner las medidas al denunciado y uno nunca va a ir a la justicia. Lo que dice esta ley muy claro es que en 3 días usted tiene que tener una audiencia ante el tribunal para que usted pueda argumentar, bueno, que quizás no fue como lo dijo la víctima. E incluso la posibilidad de defenderse está antes. Cuando una mujer hace una denuncia por violencia basada en género en nuestro país, va, pongámosles el hipotético caso, que va a una seccional, a una unidad especializada y hace la denuncia. ¿Qué va a decir el juez? Tómele declaración al denunciado. Así que ya tiene una primera oportunidad. Ocurre que en el alto porcentaje de las veces el denunciado realmente hizo un acto de violencia y salió corriendo y no tiene ninguna gana que la policía lo encuentre para tomarle declaración para ver qué va a decir. Pero él tiene una primera oportunidad de defenderse. Luego la va a tener en la audiencia. Y aunque no fuera la audiencia, en la primera oportunidad que el señor se entera que está en medida de protección, va con su abogado, que puede ser un abogado gratuito de las defensorías que están a esa disposición, y dice que no estuvo en la audiencia, por lo tanto, le cabe una nulidad y entonces, o sea, el señor tiene muchas posibilidades de defenderse. Lo que ocurre es que a veces no tiene con qué defenderse y no estoy hablando justo por ausencia de abogado, ¿no? Por eso, si consigue, si tiene las posibilidades económicas de tener un buen abogado, sin duda va a tener mejores posibilidades de defenderse. Ocurrido o no haya ocurrido el evento que se había denunciado. No me quiero como entusiasmar con ese tema porque no te quiero aburrir. No, pero bueno, va un poco medio por ahí. Comentaba también una de las preguntas que estuve realizando, si había alguna experiencia que hayan tenido con alguna injusticia. Obviamente, la mayoría de las respuestas fueron de mujeres, porque el mundo y el sistema es mucho más injusto con las mujeres, lamentablemente, que con los hombres. Los hombres tenemos un montón de privilegios intrínsecamente por el hecho de ser varones, no más, ¿viste? Que te respalda todo un sistema y toda una sociedad. Pero uno de los comentarios me llamó la atención, que era una pareja que ambos habían tenido problemas con las adicciones, el hombre muy, muy violento hacia ella, muchísimos años. Un día ella se cansa de toda esta violencia en todos sus aspectos, física, verbal, psicológica y demás. Decide defenderse de esta persona. Esta persona le hace una denuncia a la mujer, le termina sacando la tenencia de las hijas y termina poniendo una tobillera y una perimetral a una persona que se estaba defendiendo durante muchísimos años de violencia. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué va para un lado la justicia y no va para el otro? Lamentablemente, parte del modelo que tenemos, de esto que estamos hablando de nuestra cultura, hace que a las mujeres desde niñas se nos enseñe que no está bueno confrontar, Ujú. que tenemos que conciliar, que tenemos que ser una buena hermana, una buena mujer y una buena mamá, y que esos niños, entre comillas lo digo, necesitan un papá. Y uno hace con todos sus defectos y todas sus virtudes, si podemos considerar que el tener una adicción es un defecto, para mí es un problema de salud, Ujú. pero bueno, todo esto nos coloca a nosotros, a nosotras las mujeres, a diferencia de los hombres, en un lugar que es doblemente penalizado, por ser una mala madre como mujer y además por ser adicta, ¿no? Hay un reproche moral. Por esto yo decía que es difícil que los magistrados se puedan despegar de esa cultura, que esto que yo menciono te hace como poder categorizar lo que hemos llamado una buena o mala víctima, ¿no? Una Sí, sí. mamá que quizás no tuviera problemas de adicción, que bueno, que se dejara pegar. Después te reprochan que no denunciaste a tiempo igual, o sea, Sí. nada les sirve. Pero la realidad es esta, porque muchas veces la mujer cuando está en una situación de violencia de género le lleva muchos años poder denunciar y justamente eso hace que consideren que esa mujer no es garantía para los derechos de sus hijos y entonces puede caer en esto
de que se le quitan los hijos, pero no se analiza, y es importante tener una buena defensa en este sentido, que la mujer no es que es violenta porque es violenta, a veces es violenta porque termina defendiéndose, como tú Obvio. decís. Sí, En sí. un momento se resistió, eso ya no iba más para ella, por sus hijos, no importa. Decidió que no quería más. Hemos tenido este caso de esta persona que te escribió, que cuenta su experiencia. Es un caso que lamentablemente no me asombra. Hay No lo dudo. muchísimas situaciones con y sin adicciones Sí, sí. de mujeres que podríamos interpretar pierden mucho de su salud mental en procesos de violencia de género, Sí, sí. incluso algunas, no es ninguna novedad, terminan quitándose la vida porque ya no pueden con esta situación. Han entrado al sistema de justicia, han entrado al sistema incluso de asistencia para ir a un refugio, para tratar de salir, y todo el tiempo el sistema, la falta de contención, el aislamiento que termina dejándote al final de muchos años de violencia, no le es suficiente para poder pensar que va a salir de ese proceso de violencia, y quitarse la vida termina siendo el recurso que han pensado, ¿no? O sea, la violencia te va sacando posibilidades de tener otra visión y de salida de los procesos, porque además un proceso de violencia doméstica, para salida de esas violencias, no es que tú vas a la audiencia y el juez te resuelve todo, no es Obvio, así, sí, sí. lleva muchos años poder hacerlo, y a veces hay algunas situaciones de resistencia, como tú mencionaste al inicio, donde la justicia penaliza justamente esto que estamos hablando del delito, pero el delito lo provocó. Además, quien fue la agresora fue la mujer. Muchas veces ocurre también que después de muchos años de violencia, de juntar varios eventos que tienen que ver con la violencia hacia ti, hacia tus hijos, la mujer piensa que la única posibilidad es que la próxima vez que me dé una paliza me voy a defender, Y y sí. en esa defensa sale mal, el hombre cae muerto, el denunciado cae muerto, y esa señora va a ir privada de libertad si no logra tener una buena defensa, como hablamos, un perito que pueda, por ejemplo, mencionar del impacto de esa señora en los años de violencia, y que esa fue la oportunidad en la que se defendió, y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Sí, sí, sí. Me preocupa que esto no se confunda con algunas expresiones lamentabilísimas, por ejemplo, del caso del femicidio de ayer en el Prado, Sí. donde un señor mató a su pareja de 60 puñaladas y dice que la mató por amor. No es lo mismo. No es lo mismo, y eso también nos trae a uno de los motivos por los cuales estaba tan interesada, bueno, en tener esta entrevista contigo, para la difusión de hacer un análisis cuando recibimos, cuando escuchamos, cuando vemos las noticias, ¿no? Digo, nadie puede matar a otra persona por amor, y menos con 60 puñaladas. Menos. Nadie puede Sí, matar sí. a sus hijos por amor, como también ocurre, Ujú. y después me mato yo. Yo decido que la justicia va a ser la que yo decida, y por eso me quito la vida. Estoy pensando en varones femicidas, suicidas, ¿no? Sí, Que sí. quedan sin pena. La pena, si la mujer sobrevive a esos eventos, es para la propia mujer, que ya no tiene ni a sus hijos. Sí. Entonces hay que como poder a veces, yo veo que la prensa eh, hace el esfuerzo de tener esta perspectiva de protección y de no revictimización a las víctimas. Las víctimas a veces, no estoy hablando de los que fueron asesinados, sino de aquellos que quedaron vivos, Sí, sí. y que escuchan eso, y también de otras víctimas que ven esos noticieros y que piensan, bueno, si este fue el resultado, capaz que mejor no denuncio, porque mirá, Sí. lo había denunciado la semana pasada y hoy está en esta situación. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace ese análisis, y en el afán de conseguir la nota, hacen notas, no sé, una vecina dice, ay, era buenísima persona, Sí, era sí, sí. impecable, trabajaba, muy honesto, pero eso no tiene nada que ver con ser violento, Obvio. o con ser una persona que no sabe vincularse no violentamente, porque la realidad es que nosotros vivimos una cultura de riesgo y de violencia, donde justamente el uso y el ejercicio de la fuerza muchas veces está vinculada con ser más fuerte. Yo Ujú. tengo poder, yo, en el caso de los hombres, por tema de las masculinidades, soy mejor hombre porque yo
Cuando mi señora se desvía del camino, le pego, la vuelvo al camino, le digo cómo tiene que ser. Y lo mismo para mis hijos, porque está ese concepto que todavía estamos luchando de que mis hijos son mi propiedad. Por eso Sí, los mato. sí, sí. Es capaz que daría como para hablar mucho más de este tema, pero bueno, quiero seguir conversando contigo de otras cuestiones que alguien más haya puesto sobre el tapete. Sí, sí, sí. Quería preguntarte, Nati, en relación a lo que mencionabas recién con respecto al enfoque de los medios, que en estos casos, primero que rara vez que suceda algo al revés, ¿no? Donde, o sucede cuando la mujer ya no da más de, de la situación que esté viviendo, entonces ahí como que toma acciones. Pero cuando el caso es al revés, donde una mujer ejerce alguna clase de violencia sobre otra persona, los medios no siempre suelen tomarlo de la misma manera. Como que la violencia de los hombres hacia el resto se toma de una manera mucho más natural, digamos, ¿no? Dentro de todas esas cosas malas que se normalizan en este mundo en el que vivimos. Pero cuando es al revés, lo hacen como súper dramático, ¿no? Cualquier caso en el que una mujer cansada de abuso ejerce un acto de violencia sobre su compañero o sobre sus hijos, los medios creo que montan como tremendo circo en relación a si en caso es al revés, que sucede todas las semanas, como lo venimos escuchando acá en Uruguay y en un montón de países alrededor del mundo, de un acto de violencia sobre un hombre contra una mujer. ¿Te pensás que eso también puede llegar a influir en lo social y en lo judicial, en la manera en que lo divulgan los medios, de esa manera súper amarillista y sensacionalista? Además, por lo general, quienes hablan de ese suceso suelen ser hombres, no suelen ser mujeres periodistas. Sí, entiendo que está dentro de lo que habíamos hablado de esta cultura del riesgo, si podemos hablar, que forma parte de las masculinidades, de lo que Ujú, se espera que los hombres pueden hacer. Ellos tienen legitimados, este, no legitimados del derecho de que tengan permiso, sino que culturalmente, bueno, es aceptable que un hombre vea a su esposa con otro hombre y entonces no pueda controlarse y la mate, ¿no? Bueno, hasta se lo merecía, creo yo. Si pasa al revés, ¡pa! Tremenda violenta. Entonces creo que tú lo llevas al extremo de cuando hay delitos y salen en la prensa, pero nos sí, pasa todos los días. sí, Cuando sí. una mujer repite el rol y el estereotipo, no es una buena mujer, ¿no? Es una inadaptada. A ver, nosotras las profesionales, si se quiere, que quizás que tenemos el privilegio de tener otras herramientas y Ujú, otros lugares para defender nuestras ideas y nuestras opiniones, también muchas veces justamente por tener argumentos, no digo de la violencia física, argumentos en el sentido contrario y que estamos haciendo brecha, ujú, también como queda un poco disfuncional. Mirá lo que dijo, o es intensa, te dicen, si te dicen que es intensa es lo más lindo que te pueden llegar a decir, ¿no? Por lo sí. general te dicen cosas mucho más fuertes, incluso hemos tenido que tolerar que nos lo digan delante de un magistrado, que le tenés que decir, señor juez, le pido por favor que llame al colega al respeto y al orden, ¿no? Porque el magistrado como que, bueno, le dijo eso. Entonces, lo digo atravesada por las experiencias, ¿no? Sí. De tener algunos privilegios por ser profesional y de saber que tengo el derecho a pedir respeto por lo que yo estoy defendiendo, Ujú, y a acompañar mujeres que han sido vulneradas mucho tiempo y bueno, en algún momento se resisten. O también hacer este análisis cuando veo la prensa, decir, bueno, ¿por qué esa mujer llegó a esa situación? Y no las estoy justificando. Las no, sí, sí. mujeres, como los hombres, también vivimos en la misma cultura, a veces no tiene mucha relación este, con el lugar desde el que venimos y el haber aprendido incluso que defenderse antes de que te ataquen es la única forma de sobrevivir. Si uno va, para no hablar un poco en el aire, por ejemplo, a los datos del CIPIAB, ¿no? Ujú, Como sistema de protección a la infancia que tenemos en nuestro país, por ejemplo,
surgen en situaciones de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, que el 51% de los agresores discriminados por el género son o el padre o la pareja de la madre. Mm. Solo el 24% las madres, ¿no? También es más del 50% aquellos que conforman el núcleo familiar y que ejercen maltrato emocional hacia los niños, también son hombres. Entonces, también en esa cultura de la violencia en la que los niños y las niñas van creciendo, también aprenden que ser violento, entre comillas, paga más que ser víctima. Uf. Y entonces yo también, como niña, quizás aprendo que es mejor pegar yo antes que me peguen. Y eso después, en la vida, vamos naturalizando otras cuestiones. También esto de que algunas niñas, por las observaciones que tenemos de nuestros padres, vemos esto de que quizás a mí lo que me toca es cuidar a mi hermanito. Entonces yo hago todas las tareas para cuidar a mi hermanito también. Y si yo me resisto, el que tiene el poder, que muchas veces es pater familia, es el padre si es que está, y desde distancia también, marca que en realidad vos le tenés que hacer caso a tu hermano. ¿Cómo va a ir a lavar los platos él? No, lo tenés que hacer vos. Sí, sí. Bueno, tu hermano te pegó con razón. Hay como muchos mandatos que tienen que ver con una crianza que a veces también resulta ser el resultado Sí. de otras generaciones anteriores que tampoco han sabido desarrollar, porque nadie les enseñó cómo tener vínculos Ujú. no violentos con tu propia familia y que después esa familia vas a ser parte de otra familia y así naturalizamos los vínculos violentos. Pero la realidad es un poco trayendo números, Sí, porcentajes, sí. que es esto que mencioné al principio, seguimos como lamentablemente alentando, por eso la educación y los mensajes que distintos medios de comunicación, por ejemplo, como el que tú estás también, da lugar a, bueno, a preguntarnos, a cuestionarnos si Sí, nuestra sí. forma de vincular, de crear, es la correcta para pensar en una sociedad que sea menos violenta y también de exigir derechos y de exigirles a quienes tienen la posibilidad de hacer los cambios por tema del presupuesto, por tema de la aprobación o no de distintas leyes, realmente los hagan, porque hacer derechos no es solamente esto de salir en campañas previas, como ya sabemos, Sí, campañas políticas para, ahora justo este año que estamos en años previos a justo. elecciones, Sí. de ser, tengo esta propuesta, bueno, pero usted ¿qué hizo antes? ¿Qué hizo Ujú. ese partido que usted defiende? Y ningún partido pone foco justamente en algunas poblaciones que, porque no votan, las personas privadas de libertad, Sí. los niños, las personas con discapacidad. Ujú. Entonces, hay algunos colectivos que no hacen peso en eso. Entonces, sí las contemplo porque políticamente está bien visto que yo las defienda, pero después en los hechos no le dedico los recursos necesarios para que ellos puedan consagrar derechos. Sí, sí. Esta cuestión de que Mm. estábamos hablando, que atraviesan a los ciudadanos y a las ciudadanas, que a veces tiene que ver, por ejemplo, con una situación de discapacidad. En nuestro país, en el Exacto. 2020, se censó que el 16% de la población uruguaya presenta algún tipo de discapacidad. Ujú. ¿Qué programas realmente hemos tenido que dediquen recursos a que podamos ver a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y que necesitan esos ajustes o esos apoyos que el Estado tiene la obligación de brindar para que puedan ser parte de nuestra sociedad con la mayor autonomía posible? Porque Sí, además sí. después, si es un tema de presupuesto, sale mucho más caro salir a pagar miles de pensiones por discapacidad, porque en su momento, oportunamente, en la infancia, en la preadolescencia, en algún momento, no le di las herramientas suficientes para que esa persona pudiera desarrollar todo su potencial y Exacto, sí, entonces sí. no fuera visto como una persona incapaz de vivir en nuestra sociedad. Ese modelo que tenemos de que a las personas con alguna discapacidad los tenemos que ayudar, ¿no? O está Ujú. enfermo, es un modelo que ya no se compadece
con el derecho, con el modelo de desarrollo social y de autonomía que tenemos que ver y que se ve en el mundo. En eso estamos como Uruguay. Tiene una agenda de derechos humanos muy avanzada. La realidad es que después no lo ajustan a Sí. lo que hacen, a las acciones que en este Ujú. sentido tienen que desarrollar. A la práctica. También sí, otra población que mencionamos hoy un poco al pasar son, por ejemplo, las mujeres trans. Las mujeres Ujú. trans en nuestro país sufren violencia prácticamente desde que toman conciencia de su identidad y de Exacto. que de alguna forma deslizan esto mismo, ¿no? Son, incluso desde las propias infancias, Ujú. son cuestionadas, penalizadas, violentadas, se tienen que ir de su hogar muy Sí, jóvenes, tienen pocas posibilidades de insertarse al mercado laboral, por lo cual muchas veces terminan en algunos trabajos informales, donde sí, son sí. también violentadas. Ujú. Entonces hay colectivos en nuestro país que a veces da la impresión que poco importan a las personas que hoy por hoy, por ejemplo, están haciendo campaña fuerte, Sí, pero respecto de puntos que hasta son derechos, ¿no? Cuestiones obvio. laborales, cuestiones de seguridad, esos tienen que ser derechos, o sea, nadie va a felicitar a un político porque haga su trabajo. Tenemos que pensar en alguien que logre propulsar estas Ujú. poblaciones que han quedado más rezagadas en derecho, porque vos hablaste muchas veces de la palabra privilegio. Bueno, si hay grupos privilegiados, entonces hay otros que no los están teniendo, no se están Obvio. cumpliendo con la base de derechos. Sí, sí. Yo trabajo con la discapacidad y, y lo noto un montón. De hecho, igual uno sale a la calle y cuántas rampas te encontrás en una vereda, desde esa simpleza, ¿no? Sí, Y a veces te estacionan un auto enfrente. además, a veces te estacionan o la dejan llena de mugre. Y a mí me tocó verlo más de cerca ahora que estoy como trabajando con esa gente, ¿no? Como con esa minoría. Y si es una persona con discapacidad, la que sea, y además se identifica con otro género, peor, o sea, es más disidencia de la disidencia. Menos bolilla le dan, menos voz le van a dar, y en años como este, que son años de donde hay elecciones y demás, ves siempre que la mayoría se llenan la boca hablando de cosas, pero como mencionábamos recién, a la práctica después no funciona absolutamente nada o no la aplican. ¿Viste? Es como que tienen algo, un libreto, como vamos con esto, y a la práctica no sucede en lo absoluto. Ahí hay como una diferencia entre lo que, algo que debería ser un derecho con algo que la justicia no la aplica, o el orden político. ¿Dónde está la falla ahí? Yo creo que es un poco de todo lo que venimos hablando, pero sobre todo, alguna vez nos cuestionamos cuando fuimos, por ejemplo, a hacer talleres de derechos a la cárcel, Ujú. decir, ¿para qué les vamos a hablar de estos derechos cuando me van a decir, pero si a mí me los violan todos los días? Y sí. Pero para mí, que los ciudadanos y las ciudadanas desde niños sepamos cuáles son nuestros derechos y que aprendamos la forma no violenta de reclamarlos es un paso importante del Ujú. niño ante su maestra. Un niño que no sea un niño que aprenda de memoria, un niño que cuestionador, pero con un razonamiento fundamentado, ¿no? A veces sí cuesta mucho con la dinámica que los padres tenemos de un montón de horas de trabajo, del multiempleo, dedicar unos minutos para hablar con nuestros hijos en forma diaria de, bueno, a ver qué te pasó, cómo lo resolviste. Para mí va mucho por ahí en principio, de educar a ciudadanos conscientes de sus derechos y que se haga lugar al reclamo de estas reivindicaciones, incluso de confrontaciones, ¿no? Ahora, en los últimos minutos hemos hablado mucho de la campaña política. Bueno, si un político está diciendo, yo hice esto, hice lo otro, bueno, pero ¿y por esto qué hizo usted? Y que nadie se ofenda y que nadie se Sí, enoje y lo partidice de una forma de decir, bueno, usted es porque es del partido contrario. No, yo le estoy preguntando a usted, no lo que hizo el otro. Me hace acordar cuando a veces yo me portaba mal y le iba y le decía a mi papá, no, pero mi hermano hizo tal cosa, pero yo estoy hablando de usted.
Entonces, medio como a los políticos hay que hacerles esa reflexión, ¿no? Yo estoy hablando de lo que usted hizo o de lo que usted va a hacer con esto. Entonces, ese ciudadano consciente de sus derechos y que aprende a vehiculizar, a gestionar en forma digna y respetuosa sus reclamos, creo que va a ser un ciudadano más consciente cuando elija a esas personas que nos van a, de alguna forma, o que deberían de garantizar nuestros derechos en los próximos 5 años. Eso es un poco, me parece a mí, por donde debería ir, más que por la justicia, sí en el sentido de los derechos, de que la justicia consagra derechos, pero los derechos los tenemos, como dijimos al inicio, desde que nacemos, pero Ujú. para conocerlo nos lo tienen que enseñar. Entonces creo que viene como todo junto, y además de poder reconocer en las generaciones que nos siguen a nosotros, que ellos son quienes van a gozar de esos derechos y Ujú. que nosotros, porque somos más grandes, no tenemos mejor razón, porque si no, no estaríamos cuestionándonos por qué Obvio. está la sociedad como está en estos niveles de violencia, o sea, algo venimos recibiendo mal, haciendo mal, cuestionémonos y si nos cuestionan, bueno, razonarlo, razonarlo. Ahí va, ahí va. Natalia, ¿por dónde podemos contactarte a vos, a la red en contra de la violencia doméstica y de las niñeces? Para que la gente sepa. Igual vamos a poner todo abajo en la descripción del episodio, pero también para que quede acá para aquellos que solamente escuchan. Bueno, mira, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual tiene, por la que no estoy hablando el día de hoy, es a título particular que Sí, hicimos la sí, sí. entrevista. Esto es Obvio, bueno sí, por el sí, sí. tema de las opiniones, que en Sí, este sí, caso sí. no, Lo no separamos. representan a la asamblea, pero la red tiene una página que la pueden googlear, Red Uruguaya, que tiene mucho de lo que tiene que ver el trabajo que ha hecho la red en el sentido de la defensa de los derechos de mujeres y niños, Ajá. que creo que es muy atractivo, y allí también tiene un apartado donde si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejar un correo y se responde oportunamente. Y en el caso mío, bueno, puedo dejar mi número de celular porque, o les puedo dejar mi correo también. Bueno, lo Eh, anotamos el correo abajo igual también, pero si querés mencionarlo, lo mencionamos. bueno, mi correo es natalia-medio Fernández 76 @hotmail.com. Mi número de celular, bueno, mejor me escriben, No, mejor porque correo, si no, mejor capaz correo. que me llaman mucho y no los puedo atender, que muchas veces en este trabajo, bueno, de ser docente, de ser abogada, de trabajar en servicios, no Ujú. permite como atender en tiempo real, y no Sí, es que no haya interés, es que a veces falta tiempo. Bueno, para despedirnos, la verdad que bien. agradezco mucho la entrevista, fue muy amena, ojalá que se vuelva a repetir en otros temas que siempre nos están ocupando en nuestra sociedad, Sí. y para que en realidad yo aspiro como abogada y como docente en derecho a que la justicia, el derecho, esto de ser abogado, de ir a una audiencia, no sea como una cuestión apartada de que sea, bueno, no sé ni cómo, no, cómo le voy a hablar, cómo sucedió. Esto tiene que ser de una dinámica de escuchar a la persona, que a veces tiene mucho más que contar que lo que le pasó en ese momento, Sí. y de hacer una devolución que tenga que ver con esta persona en su integralidad, ¿no? A veces, no sé, como mujer, como mamá, como trabajadora, y a los niños en el mismo sentido. Los niños a veces terminan entrampados en estos procesos y muchas veces no tienen nada que ver con el problema de los adultos. Sí, sí, sí. Natalia, Quedo a muchas las órdenes, gracias Max. Un por gusto. el tiempo, por aceptar la invitación y la verdad por toda esta charla tan amena y deslumbradora que hemos tenido. Muchísimas gracias, Natalia. Muy agradecido. Gracias a ti, Max. Chao. La pregunta es un podcast producido por Metamorfosis Prod, producción general y edición a cargo de Max García, artísticas y portadas a cargo de Rocío Sosa Machado. Si te gusta el podcast, no te olvides de seguirnos en redes sociales como @lapreguntapodcast. También podés seguir a Metamorfosis Prod en todas las redes sociales para estar al tanto de nuestro contenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos nuevamente